¿Ya? ¿Por qué es especial la carrera? Porque, bueno, ahí uno hace como una familia con su grupo de trabajo, porque también conoce lugares que están como, que son como casi inaccesibles en algunos casos, ¿no? Lugares súper lindos, em, y alejados de la civilización, ¿no? Eso mismo hace que uno estreche el lazo con los compañeros de trabajo. Y bueno, pasa más de la mitad del tiempo de su vida laboral con ellos, pues así que claramente se forman como parte de una familia, ¿no? Ya, chiquillos, entonces la segunda parte de la ley 20.123, ya habíamos visto cuáles eran como ciertas obligaciones que tenían la empresa mandante con las contratistas y los subcontratos que estén presentes, pues, ¿ya? Pero como definición, esta ley nos dice que se busca la subcontratación cuando la empresa mandante, en este caso, quiere descentralizar la producción, o algunas áreas o algunas etapas del proceso que van a estar relacionados al trabajo que van a estar haciendo. ¿Ya? En las mineras, ¿cómo lo vemos eso? Subcontratan servicios de perforación, de tronadura, de carguillo, transporte. Los servicios en minas, por supuesto, que también son subcontratados. Entonces, cuando la empresa quiere delegar eh, ciertas como funciones o responsabilidades, lo va a hacer en una empresa subcontratada, pero que sea de prestigio. ¿Ya? También debe cumplir con ciertos requisitos para ganarse esa posibilidad de generar la unión entre ambos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que esa empresa que está contratada por la andante puede seguir subcontratando otros, ¿ya? Eso se da, y la ley lo permite. Que es lo bueno que con la ley se mejoraron muchas condiciones que se pasaban a llevar antes de los trabajadores subcontratados. Y con respecto a eso vamos a estar hablando hoy también, ¿ya? Porque, bueno, antes del 2006, que fue donde ya se comenzó a aplicar esta ley, el trabajador subcontratado estaba como en una isla aparte. ¿Mm? Lo tenían completamente fuera de los beneficios, fuera de la legislación que tenía relación con la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces estaba como en un mundo aparte, ¿m? Separado del resto, que eran los que eran parte de la mandante. ¿M? Pero con la ley 20.123 se le dio una protección ya al trabajador subcontratado. Entonces, ¿qué fija en alguno de sus artículos la ley 20.123? Que tanto los trabajadores contratados por la empresa mandante como los subcontratados por otras empresas van a tener los mismos derechos frente a la ley. Ya derechos del Código del Trabajo que están establecidos ahí, de seguridad y salud ocupacional también. Entonces como que se niveló la cancha, podríamos decir, con respecto a eso. ¿Y quién va a estar fiscalizando que estas condiciones se cumplan en la faena? Bueno, va a ser la dirección del trabajo, pues ellos van a ser los que van a estar ahí atentos a cualquier movimiento extraño o a cualquier falta en el compromiso que hay entre la empresa contratista y sus trabajadores. Ya porque la mayoría de los problemas se dan en la empresa contratista. Y las obligaciones que tienen los trabajadores, bueno, son varias, ¿m? Pero generalmente van a ser todas las que van a estar eh, rigiendo en el Código del Trabajo. ¿Ya? Todas estas normativas
que se tienen que cumplir por parte de los trabajadores. Una, por ejemplo, puede ser el tema de asistir de lunes a viernes al trabajo y en un horario específico. ¿Mm? Tratar de no llegar atrasado, que es uno de los problemas que los chilenos más recurrentemente tenemos, ¿mm? El ser puntuales, y una serie de normas que están ahí establecidas en el Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, así como la empresa tiene obligaciones de pagar remuneraciones, previsiones sociales, temas de salud también, nosotros como trabajadores tenemos deberes, ¿m? Que cumplir, y esta ley los deja claro cuáles son. Todos los que estén y que se rigen por el Código del Trabajo, ¿ya? Porque firmamos un contrato que nos obliga a cumplir estas obligaciones, ¿ya? Está todo reglamentado. Derechos, bueno, en general son como los mismos derechos que tienen los de la mandante. ¿M? Como les dije, esta ley vino a nivelar la cancha y a generar igualdad de derechos y no tener como esta clasificación de trabajadores de primera categoría, segunda y tercera categoría. Ya que, bueno, ¿para qué nos vamos a hacer los ciegos? Todavía en algunos casos puntuales sigue pasando, sobre todo cuando se contratan extranjeros. ¿M? Se les sigue dando un trato de segunda o tercera categoría a ellos porque se les paga menos del mínimo, porque sus jornadas de trabajo también son más extensas y porque saben que es difícil que un extranjero los demande. ¿Ya? En cambio, los chilenos, la gran mayoría, hace valer sus derechos. Ya, pero esta ley asegura que un trabajador que tiene contrato, y aunque sea subcontratado o subcontratado, igual tiene que cumplir con jornadas de trabajo máximas de 9 horas, o bueno, idealmente 8 horas al día, 9 con horas extra, y de 45 o 48 horas a la semana, ya no más que eso. Debe también cumplir con el descanso de por lo menos 2 días a la semana, de los feriados, etcétera, etcétera. ¿Ya? La ley vino a establecer los derechos para todos los trabajadores. Pero lamentablemente hay empresas que siguen abusando y utilizando los vacíos legales a su favor, sobre todo cuando se trata de extranjeros. ¿Cuánto tiempo se puede permanecer subcontratado? La ley no fija un plazo fijo, ¿m? Valga la redundancia, sino que puede ser dependiendo de lo que dure la obra o de lo que va a durar el tiempo del servicio que esté prestando la empresa subcontratada. ¿M? Así que eso podría decir que es como la falencia que se ha mantenido con el tiempo, de que los contratos son a plazo o van a tener la duración que tiene el trabajo en determinada faena. ¿M? Así que en muchos casos no superan el año, ¿ya? Son como a plazo fijo. Em, a pesar de que aquí dice que no son a plazo fijo, sí son a plazo fijo. Después de que se termina la obra, se termina la relación entre el trabajador y la empresa contratista. Y claro, uno queda en la base de datos, queda esperando que lo llamen después para otra obra, pero las empresas verán si lo hacen o no. Es difícil que una empresa que trabaja con subcontratos tenga trabajadores de planta, ¿ya? O sea, los tiene, pero son muy pocos. Quizás no más del 10% de sus trabajadores son de planta. Todo el resto están contratados a plazo fijo, ¿ya? Se contrata por obras. Entonces, obligaciones en temas de protección, salud e higiene de los trabajadores. Se tiene que chequear de que todos cumplan con las medidas de protección. ¿M? Por lo tanto, esta ley, además de otras más, ¿m? La 16.744
bueno, el Decreto Supremo 132 también lo establece así. Tiene que asegurar que el trabajador tenga todos sus elementos de protección personal, ¿ya? Porque de esa forma vamos a estar asegurando que la integridad del trabajador, ya sea de planta o subcontratado, no se va a ver menoscabada, ¿m? O no va a estar expuesto a algún agente externo que le pueda producir un daño. Así que, por lo menos, se tienen que cumplir que los elementos de protección personal los tengan todos, tanto los de planta como los subcontratos. ¿Ya? Y así diferentes medidas más eh, que van en esa dirección, a proteger la integridad de los trabajadores, la salud e higiene tanto física como también psicológica. Esta ley como que vela por ese tema y en general toda la ley, toda la legislación en la actualidad va también buscando eso, que los trabajadores eh, se sientan bien tanto física como psicológicamente. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene la empresa principal? Bueno, principalmente tiene que velar porque se cumplan estas normas, ¿m? Tanto de higiene como seguridad y salud de los trabajadores. Entonces acá se van a aplicar, es bien conocido el ciclo ya de la planeación, la, la aplicación de esta planificación y la verificación de que se cumplió todo este proceso. ¿Ya? Es como un ciclo continuo, donde tienen que revisar ahí si realmente, por ejemplo, se están dando los elementos de protección personal a todos los trabajadores, sin importar nacionalidad, edad o de qué sector viene. ¿M? Esos temas se tienen que eh, velar por el cumplimiento de estas normas. ¿Ya? Entonces, el ciclo continuo de la planeación, ejecución y verificación va a estar ahí constantemente aplicándose en todas las empresas, en materia de salud e higiene de los trabajadores. Entonces, otras obligaciones que tiene la empresa es llevar un registro de todos los datos de la empresa que se contratan y subcontratan en la obra o en la faena. Tienen que tener todo el detalle. La casa comercial, la casa matriz, dónde se ubica, quiénes son los representantes legales, eh, y toda la información en general, pues, número de trabajadores, cuánto va a durar el servicio que están prestando, ¿m? A la empresa mandante, historial de accidentes y enfermedades que puedan haber en la faena, tanto de trabajadores de la mandante como subcontratados. ¿M? También se tienen que tener esta estadística, que es como el respaldo que se tiene para cuando vayan a hacer inspecciones. ¿Ya? Ahí se va a tener este respaldo con el historial de accidentes y enfermedades que se dieron dentro de la faena o producto del trabajo que están realizando. Ya sé que estas son obligaciones, no es que la empresa quiera o no quiera hacerlo. Está obligada a tener esta información y a cumplir con estas condiciones mínimas para facilitar el trabajo de los inspectores. Bueno, a veces uno se confunde con la ley porque piensa que como la empresa mandante tiene la obligación de cubrir ciertas falencias que puede tener la, la empresa subcontratada, uno pasa a ser responsabilidad directa de ellos, pero no es así. Ya la ley
20.123 dice que la empresa contratista es el empleador directo. Entonces, los temas o los asuntos o la ropa sucia se tiene que lavar en casa. Ya yo no puedo llevar algún tipo de problema directamente a la empresa mandante, porque primero lo tengo que conversar con la empresa que me contrató a mí. ¿M? Entonces, ahí va a depender mucho de la relación que uno tenga con estos personas, ¿m? Con quien me contrató. Entonces, si en algún momento no se cumplen los derechos mínimos que uno debería tener, ¿a quién se puede acudir para reclamar? Antes de hacerlo, reclamos a la empresa mandante, tiene que ser a la inspección del trabajo, ¿ya? A ellos tienen que ir directamente a hacer sus descargos. Eh, a la inspección o a los tribunales del trabajo cuando no veamos como respuesta de la inspección. Ya, pero ir con estos problemas a la empresa mandante, la verdad es que muchas veces no va a llegar a buen puerto, porque si no hay una indicación legal al respecto para que la empresa mandante haga algo, no lo va a hacer. ¿M? Por más que los trabajadores del subcontrato reclamen de que se pasan a llevar sus derechos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene que haber una indicación legal que obligue a la empresa mandante a hacerse responsable de estas condiciones que no se están generando en la empresa subcontratada. Ya sé que no es tan simple el tema como ir a acusar al mandante y que se solucione todo. Em, ¿Se pueden formar sindicatos y negociar colectivamente en una empresa subcontratada? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? ¿O eso es de uso exclusivo de la empresa mandante? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendremos derecho, si estamos subcontratados, a generar o a formar un sindicato? ¿La ley nos ampara con respecto a eso, no? ¿O lo prohíbe? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Están durmiendo, parece. Eh, ya miren, Yo la creo ley... que, Ah, alguien despertó ahí. A ver, yo ¿qué creo que pasó? a lo mejor no tienen ley, pero sí podría ser si, según la empresa contratista, dura cierto tiempo, como que esté fija en la obra, ¿o no? Ya como que va a depender del tiempo entonces, de cuánto No tiempo sé, estén trabajando. es que en empresa que he trabajado yo, Ujú. las empresas no tienen sindicato y esas cosas. Ya, ok. Ya miren, más que el tiempo de permanencia en la obra, tiene relación con eh, la cantidad de trabajadores principalmente. Digo que si es una empresa pequeña, lo más probable es que va a costar que se pongan de acuerdo para crear un sindicato. Aparte que hay otra ley que nos pide tener un número mínimo de trabajadores para crear sindicatos. Y así que tiene más relación con eso que con la cantidad de tiempo que van a estar en la obra. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que este sindicato que se puede generar en la empresa subcontratada no va a tener injerencia directa o relación directa con la mandante, ¿ya? O sea, los trabajadores sindicalizados de la empresa subcontratada no van a poder hacerle exigencia a la mandante directamente, ¿ya? Ni tampoco ser parte del sindicato de la empresa mandante. Eso es lo que la ley prohíbe, ¿ya? Pero sí pueden hacer sindicato dentro de su empresa de subcontrato. Ya eso está, la ley lo permite y se puede realizar sin problema.
pero todo va a depender del número de trabajadores. No me acuerdo el número en este momento, pero creo que tienen que ser más de 50, creo, ¿m? Para que puedan formar un sindicato. Pero no me acuerdo el número exacto. Pero empresas pequeñas, así como de 8, 10 o 12 personas, eh, no dejan, o sea, la ley no les da la posibilidad de hacer sindicato, ya porque son muy pequeñas. ¿M? Y en los sindicatos tienen que haber secretario, presidente, tesorero. Entonces, no es la idea que los mismos trabajadores hagan todas las funciones, ¿no? Va por ahí el tema más que por la vigencia o la cantidad de tiempo que lleven en la faena. Ya, pero de todas formas, esta ley como que da limitaciones para interactuar entre empresas. Ya ese sindicato va a tener directa relación con la empresa que lo contrató a uno, no con otras empresas, ya sea la mandante o otra subcontratada, solo con la que me contrató a mí directamente. Em, bueno, se pueden hacer presiones, sí. Ahora que lo pienso, por ejemplo, em, miren, si tenemos un servicio subcontratado en una faena, por ejemplo, del carguí y transporte o de la perforación y tronadura, y ellos se paran, claro, a lo mejor el problema es con la empresa subcontratada, pero va a terminar teniendo consecuencias en la empresa mandante igual. Entonces, indirectamente sí la afecta a la mandante, pero no le pueden pedir directamente cosas a ella. Ya, pero pararse sí la afecta a la mandante. Está más que claro que eso sí pasa. Em, entonces, algunas estadísticas al respecto tenemos con respecto a la subcontratación que del porcentaje total de empresas que hay, las grandes subcontratan en un 21,4% eh, algunos de los servicios principales. ¿M? La mediana empresa, un 14,8%, y las pequeñas empresas, 13,3%. En general, este grupo anda por ahí más o menos parejo en cuanto a la cantidad de trabajo que subcontratan. Ya las grandes empresas subcontratan más que la mediana y la pequeña, pero de todas formas están ahí en los dos dígitos, cercanos al 20%. Pero la microempresa subcontrata súper poco, eh, porque por lo general son tan pequeñas estas empresas que la labor principal es como prácticamente la única que ellos hacen, ¿ya? Bueno, en este caso, por ejemplo, una empresa familiar de comida, ¿m? De eso. Entonces ellos no subcontratan otros servicios porque ellos mismos hacen la labor ahí de el sushi. ¿M? Entonces no es necesario subcontratar nada, nada más. A menos que con el tema de pandemia se ha visto, puedan contratar servicios de delivery. ¿M? Ya, eso sí podrían hacer. Pero la labor principal de la empresa no la van a subcontratar. Las microempresas, la empresa muy pequeña. Entonces, ¿cuáles subcontratan la actividad principal? Dependiendo de, bueno, esto no tiene que ver con el tipo de empresa, sino que aquí está como todo el global de a las que se les preguntó en esta encuesta que se le hace a las empresas. Esta es del 2019, esta información. Hay algunas que dijeron que sí contrataron una actividad distinta a la principal y otras no. ¿M? Entonces, prácticamente acá los porcentajes son aún más amplios que en la primera categoría de la actividad principal. Ya las empresas en general como que les cuesta ceder la actividad principal a un subcontrato, pero otras actividades, como les da el ejemplo yo,
del sushi, que pueden subcontratar el delivery, eso es más fácil hacerlo, pero ceder como la actividad principal es muy difícil que se dé. ¿Mm? Por eso acá los números son así, ¿mm? De decidores. Por ejemplo, 72 o 73.000 de 76.000 empresas consultadas no subcontratan su actividad principal. Eso es, me parece que casi un 95% del total. Ya no está dispuesto a subcontratar la actividad principal. Según tamaño de empresa, ¿cómo lo hicieron acá? Bueno, sigue la gran empresa con un gran porcentaje que ellos sí están dispuestos a ceder su labor principal y subcontratarla, pero la mediana, pequeña y microempresa no lo van a hacer prácticamente por ningún motivo, o son muy pocas las que lo van a hacer. Ya 6,9, 4,8 y 1%, dependiendo si es mediana, pequeña o microempresa. ¿Ya? Pero en la gran empresa se da que sí ceden esta actividad principal y están dispuestos a subcontratarla. O sea, prácticamente desligarse de todo el negocio. ¿Ya? Y después como sacar cuentas nomás a fin de mes. Profe, ¿Sí? a la economía principal, ¿a qué se refiere con eso? La actividad económica principal, eh, ya veremos. ¿Cuál puede ser? Si lo vemos desde el punto de vista del cobre, la actividad económica principal ahí podría ser la venta del cobre. ¿Mm? La venta del cobre en cátodo. Pero Ah, la empresa generalmente eso lo trata de hacer la misma minera. ¿Mm? En este caso Codelco. ¿Mm? Ellos tratan de vender ese producto. Es difícil que le dé esa responsabilidad a un subcontrato. ¿Ya? Pero sí les da otras actividades que son importantes para que se llegue a vender cátodo, pero que no son fundamentales en la parte comercial, de venta, ¿m? Como todas las operaciones en mina, ya que ahí están casi todas subcontratadas. La perforación, la tronadura, el carguillo de transporte, prácticamente todos sus servicios están hechos por terceros, no por la empresa mandante. Ya en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Pero temas de venta de cátodos de cobre, ahí son más reacios a delegar funciones con respecto a esa actividad, porque es como la económica principal de la empresa. ¿Mm? O sea, no están dispuestos a correr riesgo con lo que más dividendo les trae. Ya, pero sí lo pueden hacer con otras operaciones que en este caso son fundamentales e importantes, pero que como también hay tanta demanda, tantos tipos de empresas dispuestas a realizarlas, que Codelco, eh, podríamos decir que hasta se da el lujo de descartar opciones. ¿M? Y deja ahí como la mejor en ese momento, la que da como la mejor oferta en ese momento. Ya eso pasa en minería y puede pasar en otro rubro también. ¿M? Ya podemos encontrar diferentes ejemplos al respecto. Bueno, después me parece que hay una tabla ahí de todos los rubros y cuál subcontrata más que otro. Y todo tiene sentido. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, eh, ¿dónde se desarrolla la actividad económica principal a nivel global? Fue dentro de la empresa, ¿m? En un 18,3%, fuera de las dependencias de la empresa, 38,8%, y en las dependencias de la empresa, un 42,9%. ¿Ya? O sea, la actividad económica principal generalmente se da en las dependencias de la misma empresa. ¿Ya? En este caso, el Codelco tiene sus plantas, ¿cierto? Entonces, ellos aseguran
de hacer los trabajos en las mismas instalaciones, no buscan otras. Hay algunos que sí están dispuestos a moverse o a arrendar otros sitios para poder realizar ahí su actividad principal. Pero en el caso de Codelco no, ya porque su refinería o sus fundiciones y refinaciones de mineral son de Codelco, no son de otra empresa que le hacen trabajo a Codelco. Bueno, hay casos en que sí, pero en la mayoría lo hace la misma empresa mandante. ¿Ya? Con eso tiene relación esta distribución de gráfico de torta con respecto a dónde se hacen los trabajos. De todas formas, están casi empatados técnicamente los que se hacen fuera de la dependencia de la empresa como los que se hacen dentro de la dependencia de la empresa. Ya casi técnicamente empatados. O sea, hay muchas empresas que están dispuestas a realizar su actividad principal fuera de sus instalaciones. Cosa que en minería no pasa mucho, y es muy difícil que pase eso, porque la mina misma pertenece a la empresa mandante. ¿No? Entonces, es difícil que se dé esa situación. Entonces, ¿quiénes dieron recursos a los contratistas? ¿Mm? ¿Qué quiere decir estos recursos? Es como darles capacitaciones, apoyos tecnológicos, también hacerles pagos anticipados a las empresas contratistas. O sea, la empresa, entre paréntesis, las más buena onda o las que mejor relación tenías con sus contratistas, son las que están acá a continuación, ¿ya? Dependiendo del tipo de recursos que le suministraron, casi la mitad de la empresa le prestó a sus contratistas o subcontratos máquinas, materiales y insumos, ¿ya? Por ejemplo, los camiones, en alguna empresa minera, si eran parte de la mandante, se los podría, no todos por supuesto, pero una parte de ellos, eh, prestar a la empresa que está encargada del transporte o alguna mantención relacionada con el transporte de camiones. ¿M? Ya no necesariamente la máquina, sino que pueden ser materiales y insumos también. Ya es difícil que pasen un camión completo. ¿Ya? Quizá ahí me fui al extremo con el ejemplo. Pero sí los insumos necesarios para que el camión funcione, como neumáticos, em, como también el combustible, súper importante el combustible, lubricantes, etcétera. Y entonces la mitad de la empresa mandante estuvo dispuesta a apoyar en estos temas a sus contratos o subcontratos. El, Prácticamente un tercio de las empresas mandantes estuvieron dispuestas a darle un anticipo o darle crédito a sus empresas contratadas. Ya ahí son como un poquito más reacios a liberar plata antes de tiempo. ¿Mm? Solo un tercio de las empresas estuvieron dispuestos a hacerlo. Y entregar capacitaciones o tecnología, solo, bueno, ahí también prácticamente también un tercio de las empresas estuvo dispuesto a hacerlo o apoyó en ese sentido a su empresa subcontratada. Pero con temas de insumos es como más fácil, que apoyen a su empresa de subcontrato. Em, entonces, si lo vemos desde un punto de vista del global de la empresa, que vamos a tener que un 82% prácticamente no subcontrata ni es una empresa subcontratada, ¿ya? O sea que se comporta como empresa mandante solamente, un 82%. Igual es un número súper alto de la empresa. Hay otros que son más bajos y que tienen relación con que solo son subcontratadas, o sea, solo subcontratan, perdón, o solo es subcontratada, ¿ya? Y prácticamente un 2% se da los dos casos, que ellos subcontratan
y además son subcontratados. Ya, pero la mayoría de las empresas trata de no subcontratar, sobre todo la actividad principal de la empresa o la que trae más beneficios, ¿ya? La mayoría trata de no hacer eso. Em, bueno, ¿qué pasa aquí con la subcontratación? Que cada vez es como más usual encontrarlo en la economía, sobre todo desde que esta ley salió y que da como ciertos derechos mínimos que todos los trabajadores deberían tener, más allá de la empresa que los contrató. Podríamos ver cómo se comporta la actividad dependiendo del servicio que necesita con respecto a la subcontratación. Pues entonces, hay algo que se dio desde el inicio hasta la actualidad, y es que dos actividades principales y que mueven mucho el país, ¿m? Como son la construcción y la minería, son las que más subcontratan servicios. Ya, bueno, por ejemplo, la minería, em, de lo que yo recuerdo, tiene como la participación del 10% en la actividad económica del país, que si lo vemos desde ese punto de vista no es tanto, ¿ya? Creo que era como un 8 o 10% de la actividad económica. Claro que dicen el sueldo de Chile, el cobre, pero después vemos las cifras y solo el 10% tiene relación con la minería. Pero si lo vemos como en ganancias o la plata que se va al bolsillo, al PIB, ¿m? Al Producto Interno Bruto del país, la minería creo que es como el 30% de eso. O sea, como un tercio de la plata del país depende de la minería. Es realmente muy, muy importante la minería para, para que se generen políticas públicas, por ejemplo, ¿ya? A pesar de que no vemos muchas, pero las que hay, un tercio de ellas dependen de cómo funciona la minería. Y en el caso de la construcción también es importante su participación en la economía chilena. ¿M? Entonces, eh, aquí tenemos algunos ejemplos nomás, los más llamativos, o lo que más podemos destacar. Entonces, ¿qué vemos aquí con las explotaciones de minas y canteras? Eh, que un 69,1% no contrata ni es subcontratada. O sea, toda la diferencia, que es como un 30%, sí tiene relación con la subcontratación. Ya podríamos decir que un tercio de las operaciones en minas, bueno, en este caso pueden ser minas metálicas y no metálicas, está subcontratado. ¿Ya? Un tercio de todas las operaciones están subcontratadas, porque solo un 70% no subcontrata ni es subcontratada. Y en el caso de la construcción es aún mayor la diferencia. Acá tenemos un 43% de los trabajos que se hacen en construcción son subcontratados. ¿Mm? Un 43%. Casi, casi la mitad de los trabajos en construcción se delegan a empresas externas. ¿Mm? Entonces, la minería y la construcción, que son dos de los actores principales de la economía del país, subcontratan gran parte de sus servicios. Y otros, vamos a ver que prácticamente no los subcontratan. Por ejemplo, en el caso de la enseñanza, ¿m? Todo lo que tiene que ver con educación, es muy poco lo que tiene de subcontratación, un 8% casi, y otros se van a llamar al extremo como eh, actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, un 1% nada más subcontrata el servicio. Y esto tiene relación de que como son empresas pequeñas, que pueden entrar casi en la clasificación de microempresas, todo el trabajo lo hacen ellos mismos. Los actores, por ejemplo, no necesitan que nadie los represente en su servicio. ¿M? O cualquier tipo de entretenimiento, ¿m? Que se esté dando.
sea, yo creo que esa subcontratación que hay ahí en esta área probablemente tiene relación solo con el cine, ya que en el cine a veces se subcontratan ciertos servicios, pero otras actividades relacionadas con la entretención no lo hacen, ¿ya? La misma empresa mandante eh, se encarga de todo. Y así que así va a estar la distribución dependiendo de la actividad que tiene relación con el actor principal en la economía. ¿Qué otras tenemos acá? Tiene que ver esta distribución con la capacitación. ¿No? Cómo se capacitó a los trabajadores subcontratados dependiendo de el tamaño de la empresa. Ya con fuentes del 2018, la gran empresa ese año capacitó al más del 95% de sus trabajadores. En cambio, por ejemplo, la micro y pequeña empresa solo lo hicieron como con la mitad de sus trabajadores. ¿Ya? Aquí hay una brecha y diferencias que son bien considerables con respecto a la capacitación y la tecnología también que se aplica dentro de las empresas. Las grandes empresas lo hacen mucho, ¿no? Capacitaciones regulares prácticamente todos los meses, pero en pequeñas y microempresas las capacitaciones solo se dan en la mitad de ellas. ¿Ya? Y eso igual es preocupante porque todos los trabajadores en todos los rubros necesitan ser capacitados, ¿ya? Por más, eh, por más simple que se pueda ver el trabajo que desarrollan, igual necesitan capacitarse. Pero el capacitar está relacionado también con una inversión que la empresa tiene que realizar y eso en muchos casos en la pequeña y microempresa no están dispuestos a hacer, ya a invertir más porque ellos como que prácticamente viven con lo justo, ¿ya? Así que no pueden invertir más en capacitaciones. Bueno, las mujeres últimamente se han ganado un espacio en minería y en prácticamente toda la industria, pero en minería como que le ha costado un poco más porque podríamos decir que son de los trabajos como de prácticamente hombres que existen. Entonces a la mujer le ha costado entrar ahí en este mercado o en esta actividad económica, al igual que en la mecánica y en otras que son como más desde el punto de vista machista, podríamos decir, de solo hombres, actividad de solo hombres. Pero han ido evolucionando mucho y han ido ocupando muchos cargos eh, en diferentes etapas de la explotación. Por ejemplo, en la extracción mina, estamos hablando acá de profesionales, ya de ingenieras principalmente, ingenieras, geólogas o que tengan un título profesional afín con estas tareas. Y entonces, las ingenieras, por ejemplo, están trabajando mucho en la etapa de extracción mina y procesamiento. ¿Ya? Ahí han alcanzado incluso un 10% de participación. Y en la actividad de geología, un 17%. ¿Ya? Hay muchas mujeres trabajando en estos servicios que se brindan por la geología. ¿Ya? Miren, los ingenieros especialistas en extracción son un 9% mujeres. ¿Ya? Se han ganado mucho terreno o mucho espacio a lo largo del tiempo, porque antes, si comparáramos esto con lo que se tenía hace 20 años atrás, prácticamente en algunas ni siquiera habría un 1%, o sea, ni siquiera habría como para tenerlo ahí marcado. Ya, pero con el tiempo se han ido ganando su espacio y han llegado a tener eh, más de un 10% de participación en cada área o en cada etapa de la explotación minera. Ya esto ha ido aumentando mucho. Entonces, donde más las mujeres están trabajando
en minería es la parte de administración y de análisis técnico. Ya ahí como que se centran principalmente en trabajo administrativo. Ya, pero eso no quiere decir que no manejen los aspectos técnicos de la carrera, ¿no? Ya, porque hay muchas que pueden manejar más que los hombres en la misma faena temas técnicos. Ya, pero la distribución de los trabajos que están haciendo ahí se da más enfocada en la administración. Ya, pero hay muchas mujeres que manejan aspectos técnicos muy detallados, ¿m? Y que tienen mucho que aportar ahí también. Ya temas mecánicos y de ensayos técnicos, ahí la participación es baja porque, como les digo, esos son sectores donde lo masculino sigue predominando. ¿M? O sea, son como casi trabajos de puro hombre. Pero, de todas formas, cada vez es más la participación de las mujeres, incluso en esa área, donde antes no tenían participación. Por ejemplo, en la mecánica antes era cero y ahora ya es un 3,8. Entonces así vamos a ver que va a llegar un momento en donde se van a ir equilibrando eh, la participación entre mujeres y hombres en los diferentes sectores de la explotación. Ya entonces aquí un pequeño ejemplo. Bueno, encontré una estadística que llegara hasta el 2019 o 2020, pero hasta el 2011 esta es la proyección o la estadística que se da de la participación de mujeres en la empresa minera. Ya ha crecido casi de forma, bueno, no puedo decir que es exponencial porque no ha sido tan radical tampoco, pero casi directamente proporcional a medida que van pasando los años. Siempre ha ido en aumento la participación de las mujeres en todos los procesos mineros. Y entonces yo creo que si esto lo pudiéramos desplazar más a la actualidad, probablemente lleguen a un 7 u 8% la participación de mujeres en minería, ¿ya? Y eso es bueno porque las mujeres siempre son un aporte, ¿ya? Y siempre tienen una mirada distinta de las situaciones o de los problemas que se pueden dar, ¿ya? Enriquecen todo lo que es el trabajo en faena, ¿ya? Así que esperamos que sean muchas más las que se vayan sumando, porque siempre suman, ¿ya? Siempre son un aporte. Eso pues, chiquillos. Ahí terminando con el, el aporte que están haciendo las mujeres en la minería en los últimos años. Así que la invitación para las chiquillas de que se sigan sumando y sigan siendo actores principales en esta linda carrera que tenemos que es la minería, tan importante también en la economía chilena.